Hola a todos y bienvenidos nuevamente a la ciencia del Excel. Esta vez voy a hablar de un caso increíble de un joven físico italiano eminente con mucha reputación. Aproximadamente estamos hablando en la década de los años 30, poco antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Este hombre se llama Ettore Majorana. Bien. Este Ettore Majorana inventó una máquina que era capaz de crear antimateria, así como suena, creaba antimateria a través de una máquina y se le podían dar distintas aplicaciones. Una de ellas, por ejemplo, era detener el paso de la edad, provocando pues, el rejuvenecimiento tanto de los seres vivos, tanto de una planta como incluso de una persona. Luego también era capaz de transmutar la materia, como por ejemplo en oro, fabricar oro a través de otro elemento. También podía, por ejemplo, destruir residuos tóxicos de cualquier clase, incluida la radiación. Y tenía otro cuarto efecto, que esto me lo reservaré para el final del vídeo, que es aún muchísimo más increíble. Y ahora vamos a ver quién era Ettore Majorana. Ettore Majorana nació en la isla de Sicilia, concretamente en Catania, el 5 de agosto de 1906. En una familia bastante adinerada que le permitió pues, pagarle los mejores estudios que había en esa época y se consiguió graduar en la Universidad de Física. Él ya desde muy joven, muy pequeño, ya destacaba en áreas como las matemáticas, el cálculo, la estadística. Tenía una inteligencia muy superior a los demás y ya se fue encaminando hacia lo que es la física teórica, física cuántica y también lo que es la física que actualmente se llama física de partículas. Fue uno de los precursores de la investigación sobre los neutrinos. Estaba muy interesado sobre los neutrinos y las aplicaciones que se podía tener a través de ellos. Descubrió una partícula a raíz de estos neutrinos que se le llamó el fermión de Majorana, que de hecho actualmente en la física de partículas es motivo de estudio. Recordemos que llegó a ser un físico eminente, reconocido internacionalmente, y hasta la fecha se estudia toda su investigación y se le tiene en bastante aprecio. A Majorana se le encargó un trabajo por orden de Benito Mussolini que quería una solución al rendimiento energético del país de esa época. Y se le encargó una máquina que solucionara este problema de abastecimiento energético. Y a partir de ahí pues empezó pues, a investigar, a experimentar, hasta que dio con la máquina de Majorana, la fantástica máquina de Majorana que superó las expectativas que él tenía. Y se vio forzado a desaparecer, a forzar su desaparición, porque esta máquina no quería que se utilizara para fines bélicos, no quería que cayera en malas manos. De hecho, se han escrito bastantes libros en italiano y otros idiomas sobre la desaparición de Ettore Majorana y hay bastantes teorías, pero bueno, todas coinciden a que él mismo se provocó esta desaparición para desaparecer del mapa y trabajar en el anonimato, cediendo sus conocimientos a un alumno suyo, y a partir de ahí pues seguiría la investigación de forma anónima. Este alumno se llama Rolando Pelissa, que es quien actualmente tiene toda la información de cómo crear y activar esta máquina, que lo tiene pues estrictamente en secreto para que no caiga en malas manos, siguiendo las instrucciones estrictas de Ettore Majorana. Y ahora vamos a ver de qué se trata la máquina y vamos a tratar de explicar lo poco que se sabe de cómo estaba construida y qué es lo que hacía concretamente. La carcasa externa de la máquina consistía en varias cajas metálicas metidas una dentro de otra.
para aislar del magnetismo terrestre. Quería que el dispositivo interno estaría completamente aislado de esta influencia magnética. El interior de la máquina consistía en varias ruedas, engranajes, era todo muy mecánico, que era capaz de funcionar por sí solo sin ningún tipo de alimentación externa, y constaba de distintos metales como oro, platino, silicio, y la energía que se generaba ahí iba conducida por un conducto de vidrio y terminaba en una especie como de X de plomo. Y el plomo, pues lo que hacía era aislar de toda la radiación que producía la máquina en su interior para que no afectara al exterior. Bien, entonces, ¿qué hace exactamente la máquina? La máquina literalmente aniquila la materia, crea antimateria aniquilando esa materia, y tiene pues distintos efectos, pudiendo crear energía por sí sola sin necesidad de ninguna alimentación externa. Por ejemplo, Pelisa, su predecesor, logró transmutar materia común en oro, y de hecho en YouTube existen varios vídeos auténticos, ya me he asegurado de que fueran auténticos, de cómo se hace esa transmutación, y se ve como un cubo metálico, después de un rayo luminoso, lo transforma prácticamente al momento en un bloque de oro. Eso es una de las pocas cosas de las que puede hacer esta máquina. Esta máquina consta de varias fases en su funcionamiento. Lo primero que hace es la aniquilación de la materia que se ha colocado ahí. Luego esta materia aniquilada se calienta. Luego, una vez calentada, se transforma esta materia en lo que se quiere transformar. Y una vez transformada la materia, a partir de ahí tiene varias aplicaciones. Y se desprende como un rayo de luz invisible, que también es conocido como una especie como de rayo vital. Y este rayo es el que hace los efectos. Como he comentado antes, por ejemplo, retrasa el envejecimiento, puede transmutar materia en oro o en otros materiales, puede limpiar el planeta o varias zonas del planeta de residuos tóxicos, como por ejemplo la radiación, pero también otras toxicidades que estén ahí enturbiando pues la atmósfera, el subsuelo, el ambiente. Y lo hace de una forma muy eficiente. De hecho, hasta puede aniquilar la radiación que está bajo tierra hasta 1500 kilómetros de profundidad. O sea, es bastante potente. También, por ejemplo, en una de las últimas fases, en esta última fase, puede provocar la teletransportación de la materia o también de los seres vivos. Puede teletransportar una planta o incluso una persona a otras dimensiones, o al menos eso es lo que se afirma en los libros publicados sobre Majorana. Y en esta última fase es lo que se cree que hizo Majorana. Él mismo se teletransportaría a otro lugar para permanecer oculto y heredarle toda esa información a su predecesor. Y a partir de aquí hay mucha literatura que no se sabe a dónde fue a parar Majorana. Se le ha visto en varias ocasiones, se le ha visto con un rostro joven, incluso después de varios años de su desaparición. Incluso su predecesor, Pelisa, él afirma de que está vivo, y Pelisa hizo varios libros. Y en el segundo libro que hizo, él afirma de que Majorana está vivo y sigue pendiente de toda esta experimentación. Su alumno, Rolando Pelisa, él afirma que ha sido perseguido e instigado para que dé toda esta información a potencias como Estados Unidos, Italia y otros países que están detrás de esta máquina, para fines bélicos o destruir satélites o este tipo de cosas, y él siempre se ha negado a contar cómo se monta.
e incluso afirma que incluso si le robaran los papeles y la información de cómo se fabrica, tampoco sabrían cómo utilizarla, porque el secreto o la clave y los códigos de activación de esta máquina los tiene aquí dentro. Y de momento se niega a decir estos códigos de activación hasta que él lo crea oportuno, que según va a ser pronto, pero estamos ahí que si lo dice o no lo dice, o en qué condiciones lo va a contar. Y bueno, y aquí llega el final del vídeo. Existen varios libros sobre la historia de Majorana y esta máquina. Muchos están en italiano y otros idiomas, y hay un libro suelto que está en español, como el que muestro aquí en la imagen. Y quien quiera profundizar y saber más sobre ese tema, ahí lo puede averiguar. Y bueno, eso es todo. Aquí me despido y nos vemos en otro capítulo de la ciencia del éter. Hasta pronto.